You got the touch. You got the power. Como lo prometido es deuda, 35 milímetros despliega un nuevo rollo en este mes de febrero. Lo saluda Juan David Martínez Zuluaga, contentísimo de retornar a esta nueva fase del programa, a este nuevo año, y esperando poder llevarles a sus oídos lo más viejo y lo más nuevo del mundo fílmico. Nos acompaña en cabina Carlos Fernando Alvarado, como siempre un placer. Empezamos 2017, como les habíamos contado a finales del año pasado. Quisimos tomar un pequeño descanso en el mes de enero, que obviamente pudieron haber escuchado algunos programas de repetición del año pasado, pero que no tuvimos programas, digamos, propios de este mes. Comenzamos un nuevo año, como siempre, con las ganas de hablar de cine. Este año, pues, digamos que tenemos una cantidad de estrenos que nos apetecen. Estamos en una época interesante porque estamos ya cerca a la premiación de los Oscars, entonces empiezan como distintos, digamos, sistemas de nominaciones a circular. Hay películas, pues, que se convierten en comidilla por X o Y motivos. Entonces, las especulaciones que nunca llevan a nada, pero pues de eso se trata también. Finalmente, digamos que es entretenimiento a costa del cine, un poco, digamos, por fuera de las salas, antes de las películas. Pero todos, digamos, nos da tema para hablar, entonces muy rico volver otra vez a estar en 35 milímetros. Bueno, entonces comencemos de lleno con este programa que va a estar recargado de muchas cositas, sobre todo porque pues ya pasó mucho tiempo desde que se estrenó Rogue One, creo que se estrenó a finales de noviembre, pero en las salas colombianas llegaría como principios de diciembre, sí. Tipo 10, algo así, bueno, sí, aproximadamente. Entonces, bueno, vamos a aprovechar para hablar de la película, ya la gran mayoría la vio, ya creo que ya salió de salas inclusive. Sí, entonces, aquí ya Manizales no está en salas. Exacto, entonces vamos a aprovechar para hablar largo y tendido de ella y con spoilers a ver qué tal resulta todo, así que iniciemos pues con este programa. This is Sparta! You shall not pass! Expecto Patronum! You're gonna need a bigger boat. Bond. James Bond. English, motherfucker! Do you speak it? ¡Tú eres un juguete! 35 milímetros. Y mientras se cocinan las crispetas, bueno, en nuestra sección de noticias, hace precisamente una semana más o menos, un poquito más, se dio la lista de las películas nominadas a los Oscars a esta 89ª entrega, que se va a celebrar el próximo 26 de febrero. Bueno, quisiera hacer como una especie de repaso sobre algunas de las nominaciones que más me llamaron a mí la atención. Pues digamos que si empezamos por mejor película tenemos Arrival, Fences, Hacksaw Ridge o Hasta el último hombre, que es la última producción de Mel Gibson, Hell or High Water, Hidden Figures, que la están promocionando mucho en Cine Colombia y en Cinemark, si mal no recuerdo, que es de estas tres científicas de la NASA, de afroamericanas. La La Land, que es la que sorprendió a todos desde que se estrenó con 14 nominaciones. Sí. Creo que nada más Titanic del 97 y All About Eve tenían ese tipo de nominaciones, han alcanzado ese tipo de nominaciones. Lion, Manchester by the Sea, que creo que está el hermano de Ben Affleck. Sí, está Casey Affleck, creo que es el protagonista y está nominado a Mejor Actor además. Y Moonlight, que me llamaba también mucho la atención porque creo que es protagonista, no estoy muy seguro, o es actor de reparto, no estoy seguro, pero está ahí quien fue el antagonista en Luke Cage. Okay. El líder de este Cottonmouth está ahí participando. Sí. Entonces, bueno, no sé, Carlos, de esta lista de películas, bueno, nominadas a mejor películas, ¿qué piensa de todo esto? ¿Alguna sorpresa? ¿Algo que valga la pena resaltar? Pues realmente digamos que uno tiene un poco conocimiento, porque yo no he visto la mayoría de las películas, de hecho he visto muy pocas. Yo me he visto dos de esta lista realmente. Yo creo que yo solamente me he visto una. Digamos que es una cosa interesante, no solo las películas, sino el hecho de que hace unos años están haciendo una nominación de 10 películas, ya no de 5. Es un intento como de inclusión,
por lo menos para que tengan reconocimiento en términos de nominación. Eso es un asunto también de mercadeo. Sí. Es un poco Sí, de mercadeo total. de la industria, de que la película después puedan vender en salas y repartir. Eso no quiere que sean de mala calidad, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que gracias a la calidad entran acá, pero tienen unas intenciones políticas detrás. Entonces son películas que, digamos, pues los que han visto saben cuáles no van a poder ganar de ahí de las listas por X o Y motivo. Entonces, igual, realmente, digamos, se vuelve una lista un poco ilusoria, porque son 4 o 5 las que realmente son las posibles, digamos, nominadas. Pues interesante lo de La La Land, sobre todo por el tipo de género, pues que es una comedia musical, y pues esto ha pasado ya varias veces, pero no es muy común, entonces pues digamos como todo el boom lo hace llamativo. Y he visto un poco trailers de alguna, Manchester by the Sea se me hace llamativa, pues hombre, que sí, Affleck me parece un actor interesante, me parece un poco de este tipo de dramas, un poco en clave casi que de época, me parece que funcionan bien. Habría que ver qué pasa. Mucha curiosidad por ver la película de Mel Gibson. Por lo menos digamos que la hipótesis es interesante. Mel Gibson pues digamos que ha optado cada vez más por ese tipo de epopeyas. Y cierta visceralidad en ellas. Sí, desde el punto de vista un poco narrativo muy cercano un poco a una efectividad muy básica. Y pues que efectivamente ha logrado pues alrededor de sus proyectos un gran despliegue de producción pues que se ve reflejado un poco en cierto efectismo en la pantalla, que no quiere decir porque ese efectismo que sea de mala calidad puede ser bien logrado. Pues yo hasta ahí llego, Juan, porque de resto pues tengo un poco las ideas del tráiler, vi el tráiler de estas mujeres científicas, pues que se ve una cosa allí. Ese no me gustó realmente. De hecho creí que era una película del montón hasta que me di cuenta que era nominada y yo como... Se ve esta cosa en clave feminista, un poco la hipótesis xenofóbica, la cosa de razas, tiene un reparto interesante pues porque hay un grupo de actores allí pues como de cartel, pero pues tampoco tengo mucha imagen. De resto, no, habría como que esperar a ver qué viene y qué podemos ver en sala, que no se va a conseguir fuera de sala, para ponernos al día. Seguramente esperemos dedicarle más adelante un programa después de haber visto las películas, a poder conversar, sea previo al Oscar o después del Oscar, un poco de este tipo de producciones. Claro que sí, yo quisiera pues como hacer unos comentarios de más, por ejemplo La La Land, de estas 14 nominaciones habría que mirar si se las lleva todas. Siento que algunas están un poquito inmerecidas. Ya vi la película, más adelante seguramente hablaremos de ella en el programa, como ya dijimos. No me mató realmente, no es por menospreciarla ni nada, pero pues me parece que 14 nominaciones es algo excesivo. Es demasiado. Igual habría que mirar, porque las otras películas que en el pasado también han sido nominadas a tal cuantía, por ejemplo Titanic, que también fue nominada a 14, solo recibió 11 premios. Y All About Eve, también 14, solo recibió 6. Y las únicas películas que se encuentran con el mayor número de Oscars ganados hasta este momento es Titanic, Ben-Hur y El Señor de los Anillos. Todas con 11 Oscars, y pues habría que mirar si esta rompe récord. Yo no creería, pero bueno. Seguramente el destino conspira para que yo muera de piedra y seguramente se ganará las 14 nominaciones. Pero pues algo pasará. También me gustaría resaltar que está nominada Animales Fantásticos y dónde encontrarlas a Mejor Diseño de Producción y Mejor Diseño de Vestuario, que evidentemente ejemplificar esta época de comienzo de los años 20, finales de los años 20, está preciosa esa película, hay un trabajo detrás de arte maravilloso. Y también me gusta mucho que en la lista de películas, bueno, Mejor Película Animada, están 2 de Disney, Moana y Zootopia, y Kubo y La Búsqueda Samurai, que ya habíamos hablado más o menos de ella el año pasado, película en stop motion, que dicho sea de paso, que me parece sorprendente, está nominada a Mejores Efectos Especiales. Entonces ya empieza a decir uno, bueno, una película animada nominada a una categoría, o sea, luchando contra otras grandes películas. Y como una película animada, pues, donde se supone que todo es hecho a mano, también tiene un componente digital muchísimo más fuerte detrás, o muchísimo más práctico. Entonces, no, pues por ese aspecto, encantado, pues ya miraremos qué más vemos a lo largo pues de lo que queda este mes sobre los Oscars. Perfecto. Otra noticia que había salido, de hecho todos los años suele salir una noticia muy relacionada con esto, que a la larga nunca lleva a nada y que solo crea como que expectativa, suspicacia y dolor en la cabeza para algunos fans, es que se habla mucho de una posible película en imagen real de Naruto. Pues la última noticia que se tuvo de eso fue en mitad de diciembre del año pasado. Se habló que Lionsgate posiblemente la podría producir. Lionsgate ha producido, si mal no recuerdo, todas las películas de Saw, Los Juegos del Hambre, Divergente, todo el cuento. Y se especula que podría estar un tal Michael Gracie a cargo. De por sí no ha hecho nada, es un director Nobel. Y que la posible participación en el guión del mangaka original de la creación pues, de Naruto. No sé, Carlos, qué pensará de esto. ¿Qué tanta suspicacia llega?
pues bueno, yo le tengo un especial amor a Naruto, que además estoy viviendo en estos días. Acabo como de terminar gran parte de la primera serie. Después ver Shippuden más adelante. Y me encantó un poco el anime y efectivamente como toda la historia que hay detrás. Pero le tengo mucha reserva un poco a estos proyectos, o sea, me dan bastante susto. Me encanta que se lleven al cine, pero me da bastante susto. Además, pues como con el antecedente de Dragon Ball Evolution. Sí, Evolution, que pues digamos con todo el amor que le tiene uno a la saga de Dragon Ball, lo que pasó fue... Es que Catastrófico. sí, es que no hay forma de nombrarlo, eso no tiene nada que ver, o sea, es que es otra cosa. Sí, ni siquiera para, digamos, cuestionar los pecados de la película, es que no es eso, es que eso es otro universo que no tiene nada que ver. Entonces digamos que da susto un poco con eso. Como dice Juan, yo estuve curioseando un poco y claro, efectivamente cuando vi la noticia pues me emocioné y me preocupé. Pero efectivamente, como bien lo dice, me puse a auscultar y me di cuenta que cada año el rumor aparece, entonces digamos pues que digamos se vuelve como complicado. Hay una cosa que me gusta mucho entre las muchas cosas que me gustan de Naruto es como la paleta de colores. Y entonces yo no sé cómo lograr eso en película y que lo hagan bien. No sé, hermano. Sí, de acuerdo. Yo no sé, me da mucho susto, prefiero que no la hagan. A mí lo que más me asusta es la narrativa, porque Sí. es cierto que, o sea, aunque la serie tiene ritmo y siento que tiene un buen ritmo, es muy ágil. Bueno, cuando se lo propone, la verdad es que no entiendo cómo condensar una historia tan compleja en una película de 2 claro, horas. de 2 o sea, horas, sí, eso sí, le pone problemas a lo que sea. No, tendría que ser Y las- una especie de antología, Sí, una sí. cosa así grande como para eso. Un poco lo que te acuerdas que pasó, yo no he visto tú me la recomendaste, pero la tengo pendiente para empezarla, la de Avatar, que intentaron hacer algo en cine. Desastroso. Claro, sí, y que incluso hasta donde yo tengo presente, la idea, entre comillas, por respetar a Avatar, era hacer un asunto de las valientes. O sea, cada temporada iba a tener una película. Exacto, sí, exactamente, evidentemente. sí. Pero los fans la odiaron, la crítica la odió y creo que está el mismo director. Creo que por decoro, demostrar un poquito de decoro hacia los fans, dijo, no, yo no voy a hacer pues ya. No va a hacer más. Ya sí. nada más. Y se le agradece que no toque más eso. Yo no he visto entonces algo así me preocupa mucho con Naruto, porque con el amor que le tengo no quisiera que tuviéramos que pasar un mal sabor de boca con una mala película. Pues yo sinceramente preferiría que no se hiciera, pues Sí. porque pues Naruto fue una parte muy importante de la adolescencia mía y de la parte de pubertad y no, realmente Claro. prefiero que lo dejen ahí porque siento que solo se presta Sí, para molestar muy feo a los fans y pues hacerlo por hacerlo pues como que no. Pienso lo mismo, Juan. Sí. Yo por ahí vi los chistes y quién podría ser Naruto y quién podría ser Sasuke y Sakura, etcétera, etcétera. Pero no, más allá del chiste, no. Sí, no. No quiero que pasen. Sí. Interludio musical. I've been staring at the edge of the water long as I can remember, never really knowing why. Y bueno, en nuestro interludio musical ponemos una de las canciones nominadas a Mejor Canción Original dentro de los Oscars. Se trata de How Far I'll Go. En este caso es una versión de Alessia Cara. Y esta canción la pudimos escuchar en la película Moana. Una película muy bella, por cierto. Creo que es el Disney de los 90 en pleno 2016, 2017. Muy recomendable. Y bueno, pues escuchémosla aquí un rato. See the line where the sky meets the sea, it calls me. You know En proyección. Y bueno, ya en nuestra sección principal, Rogue One, Star Wars Story, una película que hace parte de una trilogía de spin-offs, una antología especial. Iniciamos con precisamente esta
parte de la historia que es como una especie de capítulo, un punto 5 dentro de la lista de capítulos. Sería una especie de 3.5, ubicada entre el episodio 3 y el 4. 4, exacto. Que habla sobre la Alianza Rebelde y cómo consiguieron los planos para precisamente destruir la Estrella de la Muerte. Y se habla que a futuro pues vamos a tener, creo que dentro de 2 años, un spin-off relacionado con la historia de Han Solo, que sí. nadie lo pidió, pero pues bueno. Y se está hablando de un posible spin-off de Boba Fett que ya dicen que está cancelado. Bueno, no era de Boba, era de Jango. De Jango Fett. Del hijo, sí. Del hijo, sí. Se habla inclusive de un spin-off de Obi-Wan, pero tampoco nadie lo quiere. Entonces no, bueno, no sé. Siento que Star Wars tiene un universo muy genial que pueden expandir muy bien, pero que no deberían encerrarse en personajes que ya conocemos. Sí. De hecho, me encantaría que hicieran historias hacia atrás, de la Antigua República. De la Antigua República, digamos, de los 3 primeros episodios. Y sí, como dices, Juan, efectivamente hay un vademecum allí de personajes muy interesantes que se podrían explorar. Hay uno que me gusta mucho que es Master Windu, que interpreta a Samuel L. Jackson, que incluso siempre añoré más despliegue narrativo del personaje. Entonces, digamos, un spin-off de un personaje así, a mí en lo personal me encantaría. Bueno, Rogue One, pues digamos que tuve la suerte de verla. Yo la disfruté. Sin embargo, pues no es una película que, digamos, sienta yo como trascendental. Es decir, una de esas películas que por lo menos me afectaron a profundidad. Disfruté un poco digamos, la licencia que uno no encuentra. Digamos, aquí estamos un poco en el terreno de los spoilers. La licencia un poco como con el desenlace de la historia, que además pues tiene una razón de ser por colocarse dentro del marco del universo de Star Wars. Pero si uno viera la película en solitario, digamos que para un espectador, si lo hay, completamente desconectado del universo de Star Wars, se va a encontrar con un desenlace muy aciago dentro de una película por lo menos de este tono. Entonces dice uno, bueno, esto es una cosa interesante, como que funciona la estructura, que lo impelen a uno con el tema de intertextualidad. Yo en lo personal no disfruté mucho a los personajes, digamos, centrales. Yo no recuerdo los nombres, la chica y el personaje que interpreta Diego Luna. Que Diego Luna, yo me sorprendí cuando me di cuenta que era Diego Luna. Sí. Pues pero más por elementos personales, pues porque yo lo vi en Y tu mamá también. Sí. Y verlo tanto tiempo después convertido en un capitán rebelde. Pues hombre, interesante, pero me dio duro el golpe. Sí, a mí no me conmovieron mucho. Disfruté mucho los 2 personajes a que los acompañaban. Yo no sé, Juan, tú tienes mucha mejor memoria que yo. Que eran como esta suerte de samuráis renegados, esa figura del samurái cercana al Jedi, etcétera, etcétera. Me parece que se robaron como el show, como que le dieron ese tono un poco, digamos, de distensión a la historia y de esos personajes que uno termina como amando y recordando. Tanto eso creo que la ola, no soy solo yo, he visto pues en las redes sociales como ya los memes y la cosa y un poco como alrededor de ellos, mientras que los protagonistas los siento allí como un poco quedados. Disfruté mucho el papel de Mike Mikkelsen, el padre de la chica. Pues que Mike Mikkelsen es un super actor. Es un actor de primera Solo categoría. Solo justifica la película. Sí, exactamente. Y la cosa un poco allí, la historia del personaje en medio de esta ambigüedad con el Imperio y la República, bueno, un poco el asunto. No sé, Juan, ¿vos cómo te fue con ella? Pues bueno, hay una serie de temas que me gustan mucho, bastante. Y siento que la película tiene unos puntazos que uno dice, bien, o sea, aquí, excelente. Pero hay otras partes donde uno dice, bueno, ¿y esto qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Realmente no sé por dónde empezar. Realmente, bueno, iniciemos pues por los personajes. Evidentemente, no me parecen unos personajes tan memorables como uno pensaría. De hecho, son bastante planos si uno se pone a pensar qué es lo que son. Qué es lo que son o qué es lo que representan. Inclusive hace días revisando la crítica de otro personaje, de alguien de YouTube, él comentaba que él no veía dinámica dentro de los personajes, en el sentido de que, o sea, comparando cómo era una balacera en Star Wars Una Nueva Esperanza en el episodio 4 y cómo era una balacera aquí en Rogue One. Y aquí en Rogue One son muy básicas, son muy estáticas hasta cierto punto, mientras que en Una Nueva Esperanza veíamos cómo hablaban, se reían, o sea, obviamente era una situación seria, pero había más dinámica de por medio. Recordándonos, por ejemplo, cómo la princesa Leia les decía, ¿ustedes vinieron en eso? O cómo va cogiendo una de las armas de Han o de Luke y ella misma se rescata así sola. De hecho, dice, alguien va a tener que salvarnos. Ese tipo de elementos no los encuentro aquí y eso hace que como tal la película pierda mucho. Eso por una parte. Igual... O sea, siento que sí, puede que los personajes les den cierta distinción a partir de ciertas habilidades, lo que hablamos de este especie de monje ciego, que me gusta muchísimo el toque. Sí, me encanta. Y también esta especie de este androide que es una versión más sarcástica de Citripio, Citripio, K2,
P0. Bueno, Yo no recuerdo, sí, algo pero por el sí, sí, estilo, sí. que me gusta mucho También. también todo el cuento. También que lo ha sido lo disfruté mucho, sí. Un androide hackeado del imperio Sí. y cómo hay una dinámica interesante pues detrás de ellos. Y digamos, la protagonista a mí realmente no me cuadra. O sea, de pronto como personaje solitario, bien, pues uno entiende más o menos el revoltijo de emociones que ha de estar sintiendo. Y sobre cómo, bueno, que no quiere apoyar a la rebelión, pero luego que sí, bueno, eso yo lo puedo llegar a entender. Lo que no entiendo es cómo los demás le hacen coro y siguen absolutamente todo lo que ella hace. Pues eso ya digo, pues bueno, o sea, Sí. los está poniendo a desconfiar contra ustedes mismos, los está poniendo en situaciones que serían muy cuestionables. O sea, estamos hablando de una guerra donde creo que no hay espacio pues como para dudar. Y aquí, bueno, hay ciertos elementos que no me gustan. Eso por un lado. Por el otro, yo siempre, como buen fan, obviamente siempre voy a agradecer un buen fanservice, una buena dosis de referencias, pero creo que aquí ya se pasaron de lleno. No, o sea, en serio, Sí, sí, ya, o sea, no había plano, o sea, cada 10 minutos no había plano, no había toma, no había personaje, no había nombre por ahí sugerido que me recordara una película de después o de antes. Ujú. Y yo siento que eso ya sobrecarga muy feo. Sí, sí, sí. O sea, porque ya siento que ya estamos como que quemando... También le resta independencia al Sí, filme exacto, también, sí, sí. quemando la pastilla de... ¿Se acuerdan que somos Sí, Star sí, Wars? sí, ¿Se sí. acuerdan de este? Ya Ujú. empieza a decir uno, venga, ¿no? Sí, Pues, sí, sí. o sea, un poquito más de lógica y vayamos al frente. Pues, o sea, sigamos adelante con la historia y con lo que quieren contar. Por ejemplo, hay un cameo de Citripio Sí. y de R2D2 que uno dice, Ujú. ¿y esto qué? Es gratuito, sí. Pues es muy gratuito, o sea, literalmente aparecen saludando la pantalla. Sí, sí, sí. Entonces creo que Ujú. habían ya empieza a rozar elementos que son Interesantes, netamente sí. innecesarios. Ya pues por el otro lado, lo que me gusta mucho que se empiece a tratar un tema que siempre ha sido crítica por parte de los fans, yo siempre lo he dicho, Star Wars es perfectamente imperfecta, pero siempre se había hablado de cómo la facilidad para destruir la Estrella de la Muerte, en el Ujú. sentido de que cómo había Sí, un- solamente un disparo, etcétera, un etcétera. disparo, Un error sí. allí. y más un error supuestamente Evidente, sí. demasiado evidente. Bien, ujú. Y me gusta que aquí hablen que precisamente fue el arquitecto, Ujú. que fue un elemento pensado para destruirla Sí. desde dentro, un elemento no fácil de encontrar. Y de hecho al final cuando nos damos cuenta que muy estúpidamente el propio imperio decide destrozar el planeta donde tenían archivos, Ujú. bueno, datos de absolutamente todo. O sea, si la falla estaba ahí, se quedaron sin saber cuál era porque absolutamente destruyeron todo. Y bueno, ligado a eso, está el final. Háblanos del final, ¿qué tal te pareció, Carlos? Pues digamos que el final es lo que me parece más sorprendente del relato. Nos enfrentamos, digamos, como a esta epopeya en una clave trágica, donde digamos pues que se está reconstruyendo una cosa, incluso puede ser, entre comillas, digamos, muy fiel al espíritu de la República, un poco en este caso del tema de los rebeldes, pero que digamos que en la práctica es un poco inconsecuente, porque en la práctica los personajes así, ¿a qué me refiero? Y es que es cuando el personaje, digamos, se suma a este asunto de un bien mayor y renuncia a su vida sin importar nada con lo otro, un poco como el tema del soldado, da la vida por la patria, que es un poco... Exacto, sí, me gusta muchísimo eso. Sí, entonces da la vida por la patria sin ningún tipo de reparo, pero cuando uno empieza a mirar realmente en la vida real, pues eso puede pasar, pero no es, y menos en la estructura de Star Wars, ¿no? Aquí en la estructura de Star Wars está el amor, está el conflicto familiar, o sea, recordemos a un Anakin que donde se desafía es pues, porque tiene un amor prohibido, etcétera, etcétera, un Luke Skywalker que finalmente pues es una relación con su hermana, el ego encontrado con una especie de amigo rival, todo esto, para que nos encontramos personajes que fácilmente, sí, después de que además es gratuito, como lo cuenta Juan hace un momento, siguiendo a una mujer que sale de la nada con una historia que no tiene ningún tipo, digamos, pues de aura para perseguir, Y que no tiene credibilidad. sí, para entregarse a eso. Entonces digamos que eso es fuerte. Entonces claro, y nos encontramos con eso, con la muerte total, con el sacrificio máximo en pro de la República. Pensaría yo, igual me corrige, pues claro, es consecuente para justificar por qué estos personajes no los volvemos a volver a ver en la cuarta, quinta y sexta película, pues que ya están rodadas, pero que de alguna manera, pues digamos, como que me deja a mí un sinsabor extraño. Ni siquiera por el final agrio o de que uno diga, ay, yo los quería mucho y los perdí, porque tampoco está tan Sí, enamorado exacto, para sí, eso. sí. Es más bien como el desafío un poco a la estructura narrativa, que no deja de ser algo gratuita la muerte. Es decir, está justificada narrativamente, pero dice uno... y a mí no me gusta decir cómo contar la película, pero que digo, siento que ese asunto es menos consecuente con la historia, más consecuente con la estructura de la saga.
Y ahí yo diría que esa es una licencia que le hace perder un poco a la película. En mi caso, pues yo realmente me esperaba que ellos murieran. O sea, no porque lo veía venir desde planos iniciales de la película, sino porque yo soy victimista. Sí. Y realmente pues yo pensaba, bueno, pues no sabemos nada de estos héroes Ujú. que salvaron el Sí, sí, universo, sí. la galaxia. Yo asumo que ellos iban a morir y que el final iba a ser trágico. De hecho, eso siempre lo estaba pensando y me pareció grato que en verdad sucediera, pues que al final todos terminaran muriendo. Y más porque cada uno tiene su momento, Sí. unos momentos más simbólicos de muerte, otros más pasajeros, pero me parece bien. O sea, digamos que esos son los puntos que de por sí más me gustan de la película, pues ver precisamente estas muertes. Como les digo, pues yo soy victimista. Y además siento que se presta para, digamos que enmarcar a la película en una terrible ambivalencia que tanto la beneficia como la perjudica. ¿En qué sentido? Ligado a lo que Carlos decía. O sea, si hay un enaltecimiento al soldado, ¿cierto? Ujú. Que da la vida por la causa, eso está bien. Y más que nada, diría yo al soldado desconocido. Porque Sí. evidentemente en el episodio 4, 5 y 6 nunca se nos habló de quién eran ellos. Completamente ignorados, sí. Y realmente han salido memes de ellos Sí, eran los verdaderos héroes. Muy divertidos, claro. Hay uno de los muestran los que hacen el trabajo, los que lo presentan. Exacto, sí. exacto. Entonces yo digo que por ahí va. Es un enaltecimiento a este héroe anónimo. Entonces yo pensaría si la película tuviese un poquito más de trasfondo en los personajes, que igual se echan falta, no estoy diciendo que no sea necesario, pero digamos que la ideología de la película es que si le da más trasfondo termina perdiendo esa característica de héroe anónimo ensalzado. Es una forma, digamos que un poquito más imparcial de verlo y pues como para no sentenciarla tan feo. Igual, como digo, las muertes me gustaron mucho, eché mucho en falta más trasfondo en los personajes y eso sí, diría que lo mejor de la película es el epílogo, los últimos 5 minutos. Sí, maravilloso. Donde vemos que conecta herméticamente o sea, da antesala Sí. al episodio Eso es- 4. exacto, O sea, a la ocurre nueva esperanza, sí. unas 2 horas antes Sí, del sí. episodio 4. Y me encantó ver esta escena brutal de Darth Vader. Ujú. Yo creo que Darth Vader, al Sí. haberse vuelto un personaje tan de la cultura popular, se presta que la gente le haya perdido el miedo y quiera ser como él. Sí, es como sí, muy, sí, muy parecido sí, a lo que le pasó a Freddy Krueger o a Jason. Sí, sí, sí. Y aquí verlo Claro, realmente es- como un es muy monstruo encantador, sí. en una escena terrorífica destrozando rebeldes, pues realmente yo encantado pues con esa escena. Carlos, comentarios finales antes de partir. No, yo no diría que hay que verla. Digamos que se parte, pues para todos los fanáticos que no la han visto, tienen que encontrarse y bueno, ver allí como sus propias lecturas de todo este universo de Star Wars. De todas formas, siempre se agradece el tema de expansión. Yo soy, digamos, pues muy amigo de ese tipo de exploraciones. Y bueno, esperemos a ver si estos spin-offs darán fruto a otro par de películas tipo trilogía y con qué nos encontramos. Excelente forma de acabar esto. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han seguido hasta este punto. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @somos35mm, y nuestro canal en YouTube, que es La Caja de Fantasías, donde subimos todos nuestros podcasts y todo nuestro material adicional. Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y recuerden, yo soy uno con la fuerza y la fuerza está conmigo. Acabas de escuchar 35 milímetros, una idea original de Carlos Fernando Alvarado y Juan David Martínez. I'll be back.